nosotros, los queramos o no, somos hijos legítimos de la lucha de imperios. Ahora, la única lucha que ha existido, porque si no seríamos solo, como dice esta gente de la Escuela de Filosofía de Oviedo, que es lo más avanzado que he conseguido en escuela filosófica, en sistema de idea filosófica, si no fuéramos solo un problema antropológico. ¿Qué puede ser cualquier país africano o cualquier cultura indígena nuestra? ¿Qué puede ser los timotocuicas, por ejemplo, o los cariñas, o los arahuacos occidentales allá, que eran de los que venían los caribes? ¿Qué podía ser los mexicali o los mayas? ¿Qué son? Fueron etnias, fueron naciones en el verdadero sentido de la palabra. Pues mire, pudieron haber sido, pero ya no son. Son, digamos, expresión mínima o máxima de la etnografía, de la ¿cómo se llama esto? De la antropología humana. ¿Qué otra cosa son las naciones étnicas, los proyectos de nación? ¿Qué otra cosa sino curiosidades para paleontólogos culturales o cosas por el estilo, para antropólogos? Las naciones, en el sentido moderno del término, todavía se están formando en África, mis amigos. Acaban de reconsiderarse a sí mismas en la Federación Yugoslava, que estalló, y reconstituyeron sus naciones étnico-culturales y les dieron forma de Estado, y se pidieron afiliar por su extremada debilidad a la mancomunidad, a la Comunidad Europea. ¿Qué otra cosa puede ser sino una muestra de la antropología de España, de la península ibérica? Este tema de los, ¿cómo se llama?, de los vascos o de los catalanes, o si quisieran los, ¿cómo se llaman?, los aragoneses o los gallegos quererse convertir, o los andaluces quererse convertir en nación, como esa pretensión tonta de los catalanes y de los vascos de reclamar un destino propio. Pero Dios mío, ¿hasta cuándo la estupidez humana cree en esas mitologías que generan a sí mismo las élites de esas supuestas nacionalidades para ver cómo le arrancan a las otras nacionalidades la primacía y el privilegio, o de no pagar impuestos, o de robarle los impuestos a los otros para ellos tener privilegios? Chico, a otro con ese cuento. Las naciones legítimas se fundan sobre un hecho histórico que puede durar siglos y siglos. Hay una España porque fue imperio y data del siglo XVII, pero arranca por allá en los reinos visigodos, sucesores del imperio romano, y fundado sobre la unidad del catolicismo como religión que le dio la cultura y la primogenitura de nación con derecho a existir como imperio, desde que echan a los árabes de España y construyen la moderna España, que data apenas de hace 3 siglos, y que fue imperio en el curso de convertirse en la guía tutelar de todo un continente, como fue el continente hispanoamericano, las 2 Españas, o la España única a ambos lados del Atlántico. Eso es un tema de carácter histórico que deja de ser y que encierra una filosofía de la historia, y España también como problema filosófico, y no lo que el tema, como llamaban antes esas pequeñas nacionalidades del Imperio Romano, el tema catalán o el tema andaluz o el tema ibérico. No, ahora hay un imperio español que ya estalló, ya desapareció, y lo que vemos hoy son los escombros del imperio español, o el naufragio, o los naufragios del imperio español. Todavía estamos pugnando por existir con una identidad propia a nivel hispanoamericano, y habrá que ver en el futuro qué es lo que somos, porque como imperio generador, el imperio español, como lo fue el romano y como también lo fue el imperio soviético, construyeron enormidad de pueblos y ciudades, universidades, generaron una lengua única en el caso de América,
y en una lengua única también en el imperio, ¿cómo se llama?, romano, con el latín. Y los rusos, a su manera, con el imperio soviético, rusificaron por lo menos el gran espacio de lo que era el imperio de los zares, y que colocaron en condición de minusvalía las lenguas nativas, los dialectos. Ahí en la Federación Rusa son, no sé, 20 o 30, 40 repúblicas, y son 150 lenguas y dialectos. Pues bien, ese imperio soviético llamado comunista, que también pereció, que también terminó, que también naufragó como el imperio español o el imperio romano, dejó una herencia, pero no cualquier herencia. El imperio soviético iba desde Berlín hasta las Islas Kuriles, allá cerca de Japón, hasta Sajalín, hasta la península allá en el Pacífico, y en el sur se llevaba por los cachos todas esas repúblicas del sur soviético, y limitaba con Irán, con Mongolia, con Afganistán y con China, para darle esa, digamos, esa extensión de creo que una octava parte de todo el globo terráqueo. Hubo una legitimidad de aquel imperio que habrá que estudiar todavía por una o dos o varias décadas por qué se derrumbó, por qué cayó. Parece ser que operaron sobre él no solo la leyenda negra edificada desde el occidente, sino sus propias autolimitaciones que confesó el propio Gorbachev cuando admitió que estaban liquidados como nación imperial. Él no hablaba en esos términos como yo estoy planteándole, pero el infantilismo casi de las ideas de Gorbachev, de que había que dejar de ser lo que habían sido bajo Stalin o bajo Khrushchev o bajo Brezhnev, para pactar, obligados o no, inclinados, arrodillados o no ante Occidente, por supuesto que le quitaba la razón de ser, porque abrazar el capitalismo, digamos que ya se proponía la reestructuración de la llamada perestroika, les llevaba de hecho, a abdicar, a renunciar a la herencia de aquel imperio de la Segunda Guerra Mundial. Ellos no se les obligó bajo chantaje de una guerra inminente, no, podía haber seguido aquella hegemonía rusa sobre todo el imperio soviético que dominaba desde Berlín hasta las Indias, hasta las Islas Kuriles del Pacífico, incluyendo toda aquella Siberia gigantesca y riquísima en ese enorme desarrollo industrial y tecnológico que constituyó la Unión Soviética. Pero nosotros, digo nosotros como si fuera yo miembro de una gran corriente, no, digo yo sumándome a los que exponen estas ideas desde la escuela de Oviedo, allí del materialismo filosófico. Yo sé que ellos existen, pero ellos no saben que yo existo, y que muchos análisis de ellos yo no es que los repita como un loro, pero yo los asimilo en el contexto de nuestros propios intereses. Esto de los imperios generadores, como ellos estiman que fue el imperio romano, el imperio español y el propio imperio soviético, porque sencillamente generaron civilización, generaron ciudades, generaron un alto estándar de vida, o por lo menos una recuperación de un espacio sociocultural donde ya no era el atraso rural. Quien niegue que el estatismo comunista hizo grande a Rusia e hizo grande a China, bueno, no entendería nada. Así como también es cierto que Rusia y China, si hubieran querido seguir siendo comunistas, bueno, sencillamente se hubieran terminado en medio de hambrunas, de desesperadas situaciones internas, de guerras intestinas. Amigos, meterse en estos líos de la vida internacional, sin hablar de los imperios realmente existentes hasta hace pocos años, como el imperio soviético, no entender que el imperio inglés tuvo un final distinto al imperio romano o al imperio, ¿cómo se llama? Incluso el imperio otomano. El imperio otomano, caramba, que dominó desde Mongolia hasta aquí, no los otomanos, pero sí los islamistas, pues.
hasta los califatos, esto de la familia de los Omeya y los Fatimíes, etc. Ese imperio del Islam que llegó hasta Covadonga, allí hasta Asturias, Dios mío, dominaron 2/3 de la península ibérica y allá hasta Mongolia. Esos eran imperios realmente generadores, construyeron ciudades, trataron también de unificar bajo su lengua árabe a muchos pueblos díscolos y atrasados y de beduinos. Y bueno, no lo lograron. Bajo la potencia militar del Imperio Otomano Islámico, llegaron hasta las puertas de Viena, bajo Suleimán el Magnífico. Estamos hablando de un imperio realmente existente y que fue también un imperio generador. El imperio inglés, fíjense ustedes, no fue un imperio generador. Ellos se limitaban a llegar a las costas, poner una factoría de extracción de riqueza y respetaban lo que allí hubiera. Pero esa dominación inglesa había que ver su verdadera historia, porque es una historia de dolor más que de construcción y generación de civilización. El imperio inglés ocasionó millones de muertos por hambre en la India y en la guerra del opio en China ocasionó también millones y millones de muertes. ¿Pero de qué estamos hablando? De que la historia de la civilización no es progreso, donde los ingleses son parte de ese enorme progreso para ellos, pero las colonias quedaron destruidas. Progreso hubo para aquellos que los mandaron al cipote, como los norteamericanos tempranamente. Y entonces, por supuesto que ninguno de esos episodios terminó en vano. Porque bajo la presión del Imperio Soviético, por ejemplo, hay toda una cantidad enorme de conquistas sociales en el occidente europeo, que temerosos de que el comunismo pudiera, como bandera del proletariado y todo aquel verso del comunismo emancipador social, sencillamente dijeron la pistola, vamos a conceder a estos partidos comunistas y a estos sindicatos obreros clasistas, porque si no, nos montan una revolución. Eran mayoría electoral en Francia, por ejemplo, al final de la guerra. En 1926, en Inglaterra, y en 1946-47, tuvieron que hacer grandes reformas. Después de la huelga minera del 26, fue un empuje del laborismo británico, o sea, del Partido Obrero Británico, y también después de la Segunda Guerra, mire, al propio Churchill lo sacan de la delegación inglesa que negociaba con Stalin y con Churchill. Y luego, sacan a Churchill de las conversaciones de Poznan, las que redefinen o moldean definitivamente las fronteras de Europa después de la Segunda Guerra, donde las agallas rusas eran gigantescas y solo aquel imperio inglés, como revivido por la potencia americana detrás de ello, imponía ciertos límites a la ansiedad territorial de Stalin en la Europa oriental. Y vemos a un Churchill que de golpe lo sacan de ahí y viene Attlee, no sé cómo se pronuncia. El señor Attlee es jefe del Partido Laborista y del gobierno laborista, que tiene que nacionalizar la salud, constituir un sistema de salud nacionalizado, enormes conquistas para la igualdad de las mujeres, etcétera, y para los trabajadores, o las 40 horas, etcétera, son conquistas que tiene que aflojarlas la burguesía inglesa a su propia clase obrera, porque había sencillamente la tentación del movimiento obrero inglés de hacerse socialista. Y los norteamericanos, por su parte, que habían tenido solamente un incipiente movimiento anarquista a principios del siglo XX, y un incipiente movimiento socialista que nunca fue importante, sí se les ocurrió tempranamente asumir parte importante del programa socialdemócrata europeo y convertirse en partido burgués imperialista
demócrata, el Partido Demócrata, el partido de Franklin Delano Roosevelt y tomar las reivindicaciones del movimiento obrero para empezar el permitir el desarrollo de los CIO, la Confederación de Sindicatos por Rama de Industria, y la fusionaron con la AFL, la American Federation of Labor, que eran los sindicatos por rama de industria, los sindicatos por profesión, era sindicato de plomeros, sindicato de químicos, y después los sindicatos por rama de industria son los que se constituyen en los años 30 y terminan fusionándose. Y no puede existir la grandiosidad del desarrollo de las fuerzas productivas en el continente norteamericano sin unas grandes concesiones que hicieron al surgimiento de una clase media que cabalgaba el enorme crecimiento de un movimiento obrero bien pagado, con las formas tempranas del llamado estado de bienestar, cuyos propulsores son la socialdemocracia europea, y la propia socialdemocracia alemana, pero sobre todo para contener el comunismo que venía, además de las banderas del proletariado, venía con las banderas del estatismo a ultranza y del ateísmo como religión de Estado. Amigos, la historia del siglo XX es una historia que confunde a muchos, porque la escuela marxista, que era la que abrazó, digamos, mucho intelectual y pensador un poco superficial, el marxismo impuso la tesis de que la lucha era de clases, y olvidándosele, y el primer derrotado es el propio Lenin, a partir de su propia derrota teórica en la propia Unión Soviética, que lo fundamental que viene de la Primera Guerra Mundial es que lo que prima a nivel mundial es la lucha de naciones, la dialéctica de naciones, la oposición entre estados, no es la lucha de clases, no prima la tesis marxista de una clase obrera mundial que sepultaría cada burguesía y se haría una clase universal para hacer un solo Estado mundial de los trabajadores. No, lo que primó fue que se aplastaba la lucha de clase, incluso de la mano de los propios partidos socialdemócratas que fueron detrás de cada una de sus burguesías a exterminar a los obreros de los otros países. El movimiento obrero alemán, que era el más importante de toda la historia humana, se fue detrás de su propia burguesía a aplastar a los rusos y a aplastar a los franceses en la Primera y en la Segunda Guerra. Entonces el mito marxista de la clase obrera mundial fue solo eso, un mito. El sueño del socialismo, el sueño de la unidad del proletariado, aquello de que los obreros no tienen patria y que deben conquistar, digamos, que deben abandonar la prehistoria, que es la sociedad de clase, y encaminarse al comunismo libertario, porque el comunismo libertario es la unidad fraternal de los obreros del mundo, habiendo eliminado el capitalismo. Bueno, mis amigos, ese es un sueño, igual que el sueño de la comunidad primitiva que soñaron los cristianos, o el sueño de todo redentorismo, de toda utopía, de esas comunidades que montó Owen y San Simón por allá a mediados del siglo XIX, que los llamaban los socialistas utópicos. Amigos, bueno, una aberrada reminiscencia de esas ideas es esa bosta teórica del chavismo. ¿O que ustedes creen que al Chávez se le ocurrió esa vaina por su cuenta? No, chico, le dio una solapa en los libros y logró hacerse de una indigestión del castrismo que a su vez era un refrito del estalinismo soviético. Ajá, ¿y por qué llegamos a abrevar? Porque es eso, abrevar, como el ganado abreva. O sea, ¿por qué abrevamos en esa estupidez teórica del chavismo? Bueno, porque eso fue lo que originó la estupidez política de nuestra élite burguesa venezolana, presidida por el señor Cisneros y el Bolsa del Nacional, que le entregaron a Chávez la primacía y victoria por el método electoral de la cuarta, que no se avivó
como se avivó León y Betancourt de carajo de parar en seco a Pérez Jiménez cuando ya iba por los papeles. Estos imbéciles de los años 90, presididos por Caldera, sencillamente dejaron que el proyecto de golpismo hecho, estupidez teórica, inviabilidad nacional, estatismo a ultranza, igualitarismo ramplón, encabezado por Chávez, debería tener pues un gran destino en Venezuela. Y mire a dónde nos llevaron. Nos llevaron sencillamente a que acabaron con el Estado venezolano. Acabaron con, no es las clases, determinada clase, no, acabaron con todo. Venezuela hay que reconstruirla. Si quisiéramos tener algún destino el día de mañana, mis amigos, yo no estoy hablando aquí superficialidades, perdónenme, pero va a tener que esto debatirse sí o sí con la gente que quiera adversar posiciones como las que represento. Porque lo que tenemos nosotros planteado no es esa colección de frivolidades de estos teóricos de la MUD, de estos imbéciles de siete suelas que creen que el problema es el voto, y ese el voto y que es pacífica la vaina, y que tiene que reconstruirse el sistema democrático. Pero habráse visto más tarados mentales que no se hayan dado cuenta que el Estado venezolano está en escombros, Dios mío. Escombros es lo que le damos. Y entonces siempre anda con la cantaleta y no faltan tontos, pero por mucho, muchos voluntarios para repetir como tontos la tesis de que tiene que venir la democracia de nuevo. Sí, efectivamente. Yo soy no de los tontos que cree que debemos reconstruir la democracia, pero déjenme decirle que la transición es dictatorial o despótica o como quieran llamarla. Yo sencillamente no ando con remilgos ni adornando vaina. Tiene que haber un régimen que extermine el AMPA. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Amigos, ¿se entendió? Un régimen que definitivamente arrincone los antisociales, que incluye a los ampones rojos, los fabricantes de esta tesis según la cual el terror de los colectivos es el que les acompaña en la depredación criminal de los bienes del Estado. Hay que liquidarlos para poder tener Estado. ¿Vieron ustedes que es más complicada la vaina de lo que habían imaginado? ¿Se dan cuenta, señores de la MUD, de que aquí no hay soluciones y que porque vamos a ganar unas elecciones? Peor todavía, creer que nos van a dejar ganar unas elecciones. Yo los acompañé, no porque creyera en eso, sino por la resignación de que un pueblo idiotizado por el fetiche electoral. Bueno, hay una gente que son fetichistas de los pies de las mujeres, o fetichistas del cabello, o fetichistas del olor del cuello de la mujer, fetichistas de perfume, fetichistas de juguetes sexuales. La MUD es fetichista del voto, fetichista de la opinión pública. Pero Dios mío, ¿quién va a construir un país creyendo que con Maduro en la presidencia se puede llegar a algún lado, chicos? Esa mierda hay que sacarla de allí como sea, lo más pronto que podamos. ¿Eso es el lenguaje de la MUD? ¿Ustedes creen que me acepten esa tesis en la MUD? Por supuesto que no, porque ellos presuponen que se van a entender. ¿Y por qué siempre supone que se van a entender? Porque representan intereses bastardos, de guisadores. ¿Me oyeron? De guisadores, grupos empresariales malandros, grupos empresariales de aprovechadores de oficio. El que no representa a Banesco representa el BOD o un accionista fuerte, no sé qué otro banco privado. No quiero nombrar más para no tener más enemigos a los que ya tengo. Pero mis amigos, ¿ustedes creen sinceramente que puede haber democracia en un país azotado por el hambre? Esa es la única cosa en la que pudo haber tenido razón Caldera para hacer lo opuesto a lo que ha debido hacer, cuando justificando el golpe de Chávez dijo: no puede haber democracia con hambre. Sí, señor Caldera, porque lo que me provoca es sale una retahíla de ofensas, porque hasta los muertos hay que meter en este problema hasta donde nos trajeron.
Señor Caldera, efectivamente, con democracia. La democracia solo puede existir si hay una plétora del mercado, si hay una abundancia de bienes, si hay una abundancia de buenos salarios, si hay una clase media muy próspera, si hay un desarrollo cultural, digamos, irrefrenable. Pero aquel país donde usted justifica el golpe de Chávez y sobre todo para después terminar de llevarlo al poder, hay que tener riñones, ¿sabe? Hay que tener riñones. Entonces, yo no voy a decir aquí que el problema es entonces que volvamos a plantear la tesis de la democracia necesaria o del voto o de la vuelta a la cuarta. Amigos, la cuarta es lo mejorcito que tuvimos en 2 siglos de historia republicana. Es más, el futuro, mis amigos, el futuro no puede sino construirse sobre lo mejor del pasado. Eso es cierto. Bueno, a no ser que demos un paso en falso y lo construyamos de lo peor del pasado, como por ejemplo el zamorismo, o volver otra vez a las tesis estas, pero infinitamente peorras de lo que significó esa ideología de ignorantes del zamorismo. Podemos también hundirnos. ¿Ustedes creen que llegamos al fondo entonces? No, chicos. Los países no tienen piso ni tienen techo. Los países tienen un fondo que puede ser mucho peor que el actual. La barbarie de la descomposición y el estallido del tejido social. Y hacia arriba, carajo, los suizos pudieran envidiarnos. Si hubiéramos hecho una combinación del intento de justicia social de los adecos con la austeridad de la burocracia de Pérez Jiménez, con algunos malandrines, no me meto en el tema de la corrupción con Pérez Jiménez, pero con esa visión que tenía el tipo de hacer de aquel país un país equipado, de infraestructura, de bienes y servicios, etc. Y si le mezclaban la plata que tuvo Chávez, la plata, solamente la plata. Si usted mezcla todo eso, sacaríamos entonces un destino luminoso para Venezuela. Pero no es el caso. Entonces, democracia tendremos si hay plétora, es decir, totalidad abundante de mercado libre, desarrollándose. Entonces puede haber democracia. Entonces, de aquí hasta allá, ¿qué es lo que hay? Amigo, usted tiene que montar un régimen autoritario, porque las tareas que tienen que enfrentarse es la de detener el camino irrefrenable hacia el abismo de la anarquía y de la descomposición, de la putrefacción social. Mire, mis amigos, hay por allí un video. Y no sé qué barrio de Caracas, donde hay una veintena de jovencitas y jovencitos, por ahora vestidos, porque estaban vestidos, donde las jovencitas se ponen en 4 patas, felizmente vestidas, y los varones les simulan un morboso acto sexual. Esa es la cultura chavista. Eso es lo que ven, incluso mucha gente aplaudían, y se reían todos, las niñitas viendo aquello. Ay, Dios mío. La putrefacción social no tiene límites. No tiene límites. ¿O es que ustedes creen que lo que pasa en Venezuela es algo que puede enmendarse sin una altísima dosis de autoritarismo? Que saque de circulación la social que acumuló el chavismo en buena parte de nuestros barrios. Felizmente eso tiene números, 100, 200.000, 50.000, no sé. ¿Ustedes creen que esto puede resolverse sin multiplicar por 5 o por 10 los cupos en las cárceles de Venezuela, que tendrían que ser a su vez reformuladas? ¿Ustedes creen que esto tiene remedio sin una tenaz e implacable aplicación de leyes que repriman el delito y que repriman a los transgresores? Bueno, usted se quedará con las ganas, me dirá un chavista. ¡Fascista!
Bueno, está bien, me quedo con las ganas, pero no me quitarán la razón, porque tarde o temprano tendrá que hacerse lo que estoy diciendo. Lo haga yo o lo haga gente que le toque ese coroto de Venezuela en 5 o 10 años más adelante. Solo que tendrán que hacerlo aún más seriamente, aún más grave, aún más dramático, aún más, digamos, quirúrgico, para ponerle un término cómodo. Porque eso es inevitable. ¿Y ustedes saben por qué es inevitable? Porque si no ocurre eso, mis amigos, empiecen a verse entonces en una sociedad atípica dentro de la propia América Latina que habría escogido el camino de la explosión definitiva, no solo de sus regiones, anulando el Estado unitario, sino de sus segmentos sociales detrás de caudillos como los del siglo XIX, armados hasta los dientes en bandas criminales, y eso ya es más o menos lo usual en algunas naciones africanas, donde la lucha por el control de las minas o el diamante. ¿Ustedes creen que lo que se vive en el Estado Bolívar es qué? Eso es ya el inicio. Y lo que vivió la ciudad Bolívar. Es que los venezolanos tienen una capa. Yo digo tienen, porque yo no soy de esa visión, Dios mío. Yo no puedo decir tenemos, porque yo no la tengo. Una visión según la cual es casi como normal imaginar que lo de Ciudad Bolívar, basta uno olvidarse de esa vaina para que no exista. No, chico, el AMPA reinó durante 3-4 días totalmente sobre Ciudad Bolívar. Reinó totalmente. Y no sé qué hizo el gobernador, que es el jefe de los ampones, para entonces parar la cosa y entonces ir y pactar con las bandas. No, devuélvanse. Tú tienes acá tu mina, tu cosa, devuélvete para allá. Pero eso es terreno de malandraje desaforado. ¡Ey! La reserva minera de Venezuela, parte de las grandes reservas industriales de energía eléctrica, etcétera, en manos del AMPA. Carajo, de una vez felicito al mayor mafioso que va a tener Guayana, que será dueño de cortarnos o no cortarnos los cables de alta tensión y que pondrá al resto del país a pagar impuestos a los que dominen la mafia de Guayana. En un semiestado, en una cofradía, en un reino, pues a lo mejor puede haber un rey ampón, con la corte malandra allí de religión, santería, etcétera, añadida. ¿Ustedes creen que entonces tenemos un límite para la barbarie? No, no hay límites para imaginarnos la barbarie. La barbarie sabemos que ya empezó, pero el meternos en esa dinámica no tiene límites. No tiene límites. Aquí hay más de uno que ya se fue. Usted desanima a uno. Usted no me deja dormir, dice no. Usted lo que hace es sembrar desconcierto y desesperanza. Mire, mis amigos, yo creo que si alguna virtud tiene las cosas que digo, es ponerle el país real frente a ustedes, para que sepan la gravedad de lo que está ocurriendo y sobre todo lo que vendría si no sacamos esta mugre de gobierno. Porque la responsabilidad de transmitir la verdad realmente existente es un deber de cualquier político, chico. Lástima que la caterva de idiotas que tenemos como políticos y que supuestamente conductores anden mientras tanto buscando rapiñar algún presupuesto de una municipalidad, digamos, o alguna gobernación mal puesta para robársela y para constituir su clientela, ¿entiendes? Y entonces, ¡ay, el marketing! Y mi sonrisa, ¿qué te parece? Y se ponen enfrente a un espejo, frente a la mujer, ¿tú crees que esta camisa me queda bien? Para el afiche. ¿Ustedes creen que uno no conoce la idiosincrasia del politiquero de oficio ramplón, que es lo usual en Venezuela? Y llega siempre el encuestador, ¿no? Yo te subo las encuestas. A mí me propusieron en 2 oportunidades.
subirme punto en las encuestas a cambio de plata, chico, por allá el año 2000. No voy a decir quiénes son, ellos saben que yo sé quiénes son. Ahora bien, ¿dónde estamos y para dónde vamos? Nosotros tenemos dos problemas. Uno, tratar de entender el mundo para saber dónde estamos. Y eso es una vaina bastante, no complicada, pero es por lo menos, caramba, detallada o por lo menos es compleja. ¿Cómo decirlo, Dios mío? Porque son temas filosóficos, muchos de ellos, de los que yo conozco parcialmente algunas aproximaciones. Y es también un problema de tipo histórico universal. También yo me acerco a la comprensión de los temas fundamentales. Entonces, pero es que tenemos que saber dónde estamos. Porque este señor Trump, que empezó a gobernar hace 20 días, quiéranlo ustedes y quiéralo yo, no lo quieran ustedes o no lo quiera yo, va a determinar el futuro del mundo inmediatamente en los próximos años. Inmediatamente. Entonces, además de comprender el mundo, que para poder entender el mundo de hoy, tienes que entender de dónde viene esa historia mundial. Además de eso, tienes entonces que hacer un diagnóstico de nuestro propio país y hacer un pronóstico de nuestro propio país. Y más que diagnóstico y pronóstico, tienes que proponer. Pronóstico debe tener que ver con esa palabra. Pronosticar es querer hacer viable lo que se supone ha de pasar. Entonces supone una posición militante. El pronóstico supone una propuesta de intervención militante en la causa que te acerca, en las ideas, en la organización que te acerca a ese pronóstico que tú quieres hacer viable. Yo pronostico que Venezuela debe eliminar este atraso infame en el que nos metió el chavismo. A vaina. Entonces tienes que militar para hacer eso viable. Tienes que proponer una plataforma político-organizativa. Tienes que proponer un cuerpo de ideas. Tienes que proponer incluso la adopción de tesis filosóficas sobre cómo quieres tú vincularte al país. Ayer yo dije muchas cosas, pero me faltaron otras. Es que todos los días me va a faltar decir nuevas, porque esto no es que sea complejísimo e incomprensible, es que es muy detallado, mi amigo. Por ejemplo, yo dije que nuestra burguesía, la delgada capa guisadora en un 80%, que hizo viable esta mugre de economía y de régimen político, y eso había percolado, había permeado hacia todas las capas sociales, yo diría que inversamente proporcional al número. Le explico la fórmula. Es decir, el perraje es más importante arriba que abajo, contradictoriamente. El de abajo numéricamente es mayor, porque estamos hablando de estadísticas cuantitativas, pero cualitativas, el perraje mayor está en la cúpula, porque la cúpula, siendo pequeña, tiene la más alta proporción de guisadores y malandros. Mientras que, si bien es cierto, hay amponato y hay malandraje en las capas bajas de la población, numéricamente, en lo cualitativo son apenas un pequeño segmento, porque cuantitativa, aun siendo miles y miles, no son la mayoría, como pudieran estar siendo en las capas de élite de alto ingreso. Dicho en estadística, amigo, si usted agarra preso los responsables de todo esto en la élite, usted agarra 500 presos y ya tiene a los principales responsables de este desastre. Pero esos 500 son la mitad de los 1000 que son la élite. En cambio, usted liquida físicamente, liquida 50.000 tipos en los grandes sectores populares y usted liquida 1%, 1,5%. Se dan cuenta que es
cuantitativamente más importante, pero cualitativamente menos importante. Bien, apartándome de este lío aritmético, vamos entonces a lo que es lo necesario de comprender. ¿Está toda la sociedad venezolana podrida y liquidada? Cuantitativamente no, porque cuantitativamente de los 28, 30 millones de habitantes, hay 2 millones que ya se fueron. Si éramos 30, quedan 28. Ajá. Y de los 28 millones, ¿cuántos malandros hay? Bueno, les asombrará saber que si hay 200.000, aquello es una cosa pavorosa, pero son aislables porque 27.800.000 o 27 millones y medio, si quieren llevar la cuenta hasta medio millón, es una población sana, víctima de este malandraje. Entonces de lo que se trata es de constituir un régimen que aísle y que pueda proponerse liquidar ese segmento minoritario del país, pero que salva la civilización venezolana, si es que podemos hablar de una civilización venezolana, o la entidad o el gentilicio venezolano. Pero más precisamente, esa parte sana de la población, alguien tiene que estarla representando. No son los politiqueros de la MUD, por cierto. El chavismo es corresponsable de lo peor de la putrefacción de esos sectores, tanto en la élite, sobre todo en la élite, a la que ha comprado y corrompió con miles de millones de dólares, y en las capas bajas, porque hay mucho imbécil que espera la bolsa CLAD, pero por indefensión, por pobreza de espíritu, por facilismo, por haraganería, pero sobre todo no seamos injustos, porque no tienen más remedio que esperar la bolsa CLAD en un país sin empleo, sin moneda, sin trabajo, sin espíritu de lucha, sin nada. Eso se acabó. Se acabó. Ahora, ¿dónde está la representación de la fuerza sana? A mí no me cabe ninguna duda al afirmar tajantemente que es en las iglesias, y particularmente la Iglesia Católica. De manera que la Iglesia Católica, ¿qué te creen que es casualidad que los obispos tengan el lenguaje que tienen y que la conferencia episcopal se exprese como se expresa? Hasta contra el Papa, porque el Papa no sé qué vaina lo agarró, que como es expresión viva de ese fundamentalismo democrático mundial, como es parte de esa estupidez política que consagra que los hermanos Castro, bueno, hay que entenderlos. Bueno, yo lo lamento, yo no soy partidario de esa línea ideológica complaciente del papado de Francisco. Yo sé que esto me trae lío, Dios mío, con personas muy creyentes. Bueno, discúlpenme, pero es que fue él el que se metió a político, no yo que me metí en la religión. El vocero, la vocería política del papado está en contra de lo que dice la propia iglesia, y no estoy intrigando, la iglesia venezolana, que es con la que yo estoy de acuerdo, Dios mío. Usted me pone la opinión de Francisco aquí y la opinión del cura Padrón o el cura Luque o el otro sacerdote, y sobre todo de Porra y hasta del propio Urosa Sabino, y yo me quedo con los obispos venezolanos contra la opinión del Papa y su famoso delegado allí. Son cosas que no se acostumbran a decir. Doctor Franceschi, no diga eso. Eso le puede traer problemas. Pues que me los traiga. ¿Cuál es el problema, chico? Ahí está una católica que me respalda, que no está de acuerdo con el tal Bergoglio este. Yo no sé qué carajo vino a hacer ese papa echa vaina para acá. Primero fue a Castro a respaldar al viejo cagalitroso ese de mierda y no visitó a los opositores, pero sí visitó a Castro. El papa, el papa polaco no, ni siquiera el papa, el alemán, no visitaron a Fidel Castro, y si lo visitaron tuvieron el decoro de hacerlo en privado. Pues este lo hizo en público, como para enrostrarnos que había un puente pues con Fidel.
Amigos, la iglesia a la que yo respaldo es una iglesia que mande pa'l carajo a Maduro, chico. No una iglesia que lo alcahuetee. Sobre todo porque la posición de la iglesia venezolana tiene 18 años llevando palo de estos muérganos, chicos. O sea, no es casualidad que estén en contra, Dios mío. Entonces sí hay fibras sanas y hay políticos sanos también. Se me va a secar la lengua decir que María Corina es una muchacha. Bueno, ya no es tan muchacha, pero como si fuera una muchacha. Comparada conmigo, una muchacha. Bueno, María Corina es una persona íntegra. Ella puede tener algunas ideas todavía impregnadas de ese culto a la vieja democracia. Si va al fondo de su razonamiento y a la lógica de su racionalidad, va a entender que no puede separarse un milímetro de la racionalidad católica de la iglesia venezolana. Yo no voy a andar intrigando que María Corina representa o no. Para mí es más que suficiente las posiciones que ella asume para distinguirlas del perraje ese, partidaria de los liderazgos esos, digamos, de los alcahuetes esos del gobierno, atrincherados en esa dirección de la Asamblea Nacional. ¿Y Voluntad Popular es dónde se monta? ¿O corre o se encarama? ¿O corre o te encarama, Guevarita? Y el tal Florido. Gran problema, a Florido le han quitado el pasaporte. ¿Y qué hacías tú con ese pasaporte si no anda por ahí, digamos, y que en gestiones para, ¿cómo se llama esa vaina? Las gestiones de la comunidad internacional. Todo lo que tú traes son la mavita de las posiciones de todos los socios del chavismo, chico, o de sus alcahuetas a nivel internacional. Quédate quieto en tu casa, chico, en lugar de estar llamando. A menos que tú tengas una posición política absolutamente digna, que no es tu caso, ni es el caso de Guevarita, porque son compinches de la dirección de la MUT y la dirección de la Asamblea Nacional. Son los socios de Borges. A vaina. Entonces, por supuesto que me van a odiar. ¿Y cómo hago yo? ¿Cómo hago yo si discutir sobre la política es discutir sobre problemas realmente existentes? Y el problema realmente existente es que en Venezuela tiene que ayudarse a provocar un estallido social. ¿Sí? Hay que ayudar a provocar un estallido social. ¿Por qué? Bueno, porque es el argumento final, el único argumento que tienen las Fuerzas Armadas para intervenir. He dicho dos cosas que pueden ser muy mal entendidas si no las explico. Por eso tienen que oírme. A ver, ¿estallido social es deseable? No. ¿El estallido social resuelve algo? No. Agrava todo. Agrava todo. Agrava la crisis. Agrava la descomposición social. Agrava todo. Hablo de un estallido como es un estallido. Es decir, un 27 de febrero, varios días, una semana, 2 semanas. O sea, la hecatombe. ¿Ese estallido ayuda o retrasa? Yo creo que ayuda enormemente la tarea de expulsar este régimen. Por eso yo estoy a favor del estallido social. Pero sépanlo. Estoy si es para provocar la salida del gobierno. Es decir, si es un estallido social subordinado a un plan político militar. El plan político militar de no darle tregua. Carajo, hasta quemarle Miraflores al loco este, para que entiendan que el país los aborrece y los vomita. Entonces vive el estallido social, si es ese el objetivo del estallido. Ahora, estallido por estallido no, saqueo, y más saqueo, y vuelve al saqueo, y le llaman un momentico, ¿y para qué el saqueo? Los pocas vainas que hay, entonces las agarran unos vivos que la van a bachaquear al día siguiente. Así no es la vaina. Yo no estoy por la anarquía del estallido social. Yo estoy es por el resultado de buscar desde el estallido social la liquidación del régimen chavista. Son dos cosas muy distintas. Pero usted está diciendo que está de acuerdo
el estallido? Sí, si el estallido lleva a la liquidación del chavismo en el poder. Bueno, ¿y cómo es eso? Bueno, que el estallido, si se hace para sacar el régimen, es positivo, y si no se hace para eso, es negativo. Usted puede matar a una persona, usted puede matarla. Esa persona tiene dos características: o mató a su mamá, o se llevó por delante, digamos, en un infarto que tuvo a una o dos personas y los mató con el carro. Usted puede entonces matar a ese hombre de la misma manera, porque la gente enardecida, ese chofer, y ya ni siquiera ven que está infartado y lo rematan a carajazo ahí dentro del carro porque se llevó dos personas en la calle. Eso sería un asesinato bastante injusto. A lo mejor ni se enteran de que lo mataron, siendo que el hombre no era responsable de aquello porque le había dado un infarto y se había llevado a la gente por delante. Pero si usted ve que alguien le mata a su madre, bueno, usted va y lo mata al tipo y tendría pues la solvencia y la justificación absoluta. En dos casos hay dos muertes, pero son muy diferentes los dos. La pena de muerte tiene esa discusión detrás. No se le puede quitar la vida a nadie. Bueno, no me dirán que por argumento religioso, porque las religiones del mundo durante siglos y siglos y siglos justificaron la pena de muerte, hasta por nimiedades, hasta por pensar distinto a la Iglesia, por ejemplo, en lo que fue la Inquisición, hasta por pensar contra la contrarreforma de la Iglesia Católica. ¿O es que ustedes creen que los católicos nada más fueron los que quemaron? Los protestantes quemaron más que los católicos en Inglaterra. La hoguera, por motivaciones de persecución religiosa, es una ignominia. O toda persona, una mujer que estaba bonita y tal, y le gustaba a un bicharraco allí que hacía de clérigo, y no se la daba, entonces le inventaba que era bruja. Y esa fulana es bruja y está poseída por Satanás y no sé qué, y venían y la quemaban. Escúcheme, la historia humana está llena de cuanto bandido se le ha ocurrido, incluso a nombre de la fe. Pero ya va, el tema es que la pena de muerte fue justificada hasta por asuntos religiosos. Por supuesto que estaba justificada por la liquidación física de una persona inocente. Entonces yo soy partidario de la pena de muerte contra personas que hayan cometido crímenes horrendos. Deben liquidarse, debe sanearse la sociedad de personas que matan, chicos, por ociosidad. Y eso no es algo nuevo. El código de Hammurabi, por allá entre los sumerios, hace 30 siglos. Ojo por ojo, diente por diente. Entonces diría uno, bueno, pues entonces quedaremos un país de desdentados y de ciegos. No, es que hay muchísima gente que no merece pena de muerte, ni merece, digamos, que amputaciones como le hacen en los países árabes los ladrones. Usted no ven en los países árabes, por bárbara que sea la costumbre de amputar a los ladrones, usted no ve un país de mocho. No, es un país donde no hay robo, que es muy distinto, porque hay una ley que data de muchas décadas, según la cual es Sharia, que el castigo hace temer, y entonces el malandro se inhibe. Hay otros muchos delitos, pero el de robar no hay. Y hay otros también que son penalizados por la ley Shah. Yo no estoy ahora pasado para el islamismo. Yo estoy tratando de entender que en distintas civilizaciones lo de la pena de muerte es una discusión absolutamente lícita. Un país, digamos como Suiza, que imponga la pena de muerte, carajo, tiene que ser muy mala gente el suizo que se le ocurre esa vaina, porque han logrado, yo no sé si existe a propósito la pena de muerte en Suiza, pero es que no hay delito, casi que no pasa nada. Pero un país donde estemos en manos de una hampa desaforada que acuchilla, abalea, decapita, pica en pedacitos 30, 40, 50 personas por semana, por día, tenemos la más alta criminalidad del mundo. Mire, o hay pena de muerte o no hay manera de salir de este atolladero, mis amigos. No hay manera. Entonces eso hay que pensarlo, si se va o no se va a eso. Ahora bien, el tema es que las medidas para regenerar el tejido social de Venezuela pasa obligatoriamente por un estado de excepción, por una transición
de leyes draconianas contra el delito, que puede incluir incluso hasta la pena de muerte. Después ya tendremos tiempo, chicos, para ver renacer la democracia y ver renacer las mejores, digamos, y más edificantes costumbres. Porque no es que seamos partidarios de andar mutilando ni echándole vaina a nadie y liquidándolo físicamente. Lo que queremos es que el AMPA no reine, chicos, contra la mayoría del país. Entonces, no sé, habrá que estudiar otra vez ese Código Orgánico Procesal Penal de unos copellanos allí que convencieron a los adecos, y los adecos al pantallero también se dejaron montar en esa vaina. Han hecho un código, chicos, para Suiza, para Noruega. Pues si este es un país barbarizado, tenemos que volver a leyes como, no sé, a lo mejor el código de Hammurabi allá de los sumerios, es necesario. A lo mejor las leyes, chicos, más fuertes contra el delito que haya que tomar de cualquier país avanzado nos permitan ponerle coto radical a este tema, chicos, de la delincuencia. Ahora bien, ¿dónde estamos para hacer ese proyecto de país y de Estado? Estamos en una situación que hace rato nos ha merecido la alarma, porque Venezuela es un país donde cunde la alarma del estado de descomposición a donde hemos llegado. Y entonces, ¿quién nos va a ayudar? El estallido social, les he dicho, que depende. Si es un estallido para saquear y pechar vaina, es contraproducente, vamos más para atrás. Pero si es un estallido para tumbar el régimen, así dure 6, 8, 10 días, es positivo, porque tumba el régimen. Su saldo final es tumbar el régimen. ¿Y por qué cree usted que puede tumbar el régimen un estallido de anarquía? Bueno, porque por fin se sabrá de qué lado están las Fuerzas Armadas. Hasta ahora están del lado de Maduro, de Diosdado y de Padrino. Según Padrino, estas nuevas Fuerzas Armadas son las que siempre debieron tener la ideología de Fabricio Ojeda. Al pobre Fabricio lo meten en estos líos. Él tuvo las ideas equivocadas que tuvo y hasta el hijo está en contra de que lo hayan llevado al panteón, pero el idiota Padrino anda con la campaña de que estas Fuerzas Armadas en realidad son las que debieron ser las que encabezaran el porteñazo, el carupanazo y las guerrillas. O sea, estas Fuerzas Armadas, por una transposición absurda, por un, una transposición histórica, un anacronismo se llama eso. Un anacronismo que solo él puede entender, al lado del anciano truculento José Vicente, inventó que estas Fuerzas Armadas son hijas de aquella guerrilla y no de la Fuerza Armada que liquidó físicamente aquella guerrilla. Pero ¿han visto ustedes la locura de este hombre? Bien, esas Fuerzas Armadas que Padrino tiene o piensa en plan de herederos de la guerrilla y no de heredera de los que mataron, digamos, a la guerrilla, bueno, este ilustre tendrá que por fin tener enfrente el pequeño problema de qué hacer frente a un estallido social. ¿Vas a echarle plomo al pueblo? ¿Te vas a poner a saquear como también saqueaban los policías y algunos guardias allí en Ciudad Bolívar? ¿Qué es lo que vas a hacer, Padrino? Si hay un estallido social, vas a matar a un gentío y la gente va a aceptar que tú los mates para seguir siendo tú el heredero de un ejército que hereda la guerrilla y no hereda la otra Fuerza Armada, la que mató el 27 de febrero, correctamente, porque las vainas hay que asumirlas, mis amigos, sin ambaje. Yo lamento que las Fuerzas Armadas hicieron ese acto de barbarie del 27 de febrero, de matar aquella insurrección alocada, pero era una anarquía. No tenía ni siquiera por objetivo tumbar el gobierno. Era un estallido de violencia irracional. Y bien, gracias a que la Fuerza Armada mató en el huevo aquella protesta que se hizo incontrolable y anárquica, es por lo que el país vivió 30 años en relativa paz. Dice Chávez que ellos vienen del espíritu de aquel 27 de febrero. Hay incluso hasta demócratas que creen que
el 27 de febrero fue una gran escuela a favor de la democracia y de la democratización y de la descentralización. Yo he oído ese disparate. Los que me están oyendo y saben que yo les oí ese disparate, tienen que saber que yo opino exactamente lo contrario. Que aquel 27 de febrero, si debió dar alguna lección, es que la democracia ya había empezado a podrirse y no que había que dar cada vez más democracia, sobre todo los caudillitos regionales, para montar sus clientelas regionales y hacer del negocio de la política, de las clientelas, de sus gobernaciones y de alcaldías, el gran negocio para entrar en la más absoluta putrefacción de la tal democracia venezolana, admitiendo que esa descentralización tuvo enormes puntos positivos, pero que había que agarrarlos y separarlos de la estupidez política de, digamos, zumbar el país en la tronera de la descentralización de lo que Lucinchi llamó los 20 presidenticos y de los 360 alcaldecitos dueños de sus ciudades para robar, porque eso es lo que han hecho, robar. El 90% de los alcaldes son ladrones. Ahora bien, el estallido social, mis amigos, si no va acompañado de una negativa de las Fuerzas Armadas a reprimirlo, pero porque ha agarrado al gobierno por las mechas y lo ha sacado de ahí para poder calmar el estallido social, el único remedio es político. A ver, estalla Caracas, hay 2.000 a 3.000 saqueos. ¿Cómo se para aquello? Se para de dos maneras. O matando 20, 30, 50.000 personas, tomando en cuenta que sería 8 o 10 veces lo del 27 de febrero, o, mucho mejor, sacar de cuajo el chavismo del poder. Entonces la gente se le explica y se le dice: los causantes de este desastre social que ha originado este estallido están tras las rejas. Es más, se ejecutaron 200 o 300 vagos y maleantes rojos. Entonces la gente dice: carajo, esto como que es serio. Entonces se queda quieta. La única manera de detener un estallido es quitando al gobierno y al régimen que lo provocó y haciendo justicia sobre la marcha. Porque si no hace eso, si las Fuerzas Armadas, sin quitar al gobierno, masacra a miles de venezolanos para volverlos a poner en orden detrás de rejas y detrás de las casas, entonces, mis amigos, ese sería la peor agresión de tipo nazi-fascista de la historia venezolana, donde, bueno, quedó en pie Maduro, pero ¿qué es lo que queda en pie? Queda en pie un Estado, chico, podrido hasta los tuétanos, que solo puede funcionar con métodos de la Gestapo o métodos cubanos. Tendría que establecer entonces un comunismo de guerra, tendría que establecer no sé qué vaina para poderse mantener a flote, porque tendría que ser una dictadura sanguinaria, la que siga al haber matado la insurrección de un ¿cómo se llama? Es un holocausto social el que pudiera venir de el gobierno Maduro controlar una explosión social con un ejército que entonces le obedece, matando miles de venezolanos para que siga esta mierda de régimen. La tesis de otros militares que conozco es que los militares no van a disparar. Es decir, que la insurrección popular por vía de motín urbano a las 24 horas gana porque el ejército y toda la Guardia Nacional y todos los factores de toda la Fuerza Armada le dicen al gobierno: se van, porque nosotros nos sumamos a el desconocimiento del régimen madurista. Eso es lo que nos han dicho. Pero cantidad enorme de militares me han dicho: Franceschi, al presentarse el colapso y pretender el gobierno que nosotros vamos a matar gente para sostenerlo, hasta ese día llega. Entonces viene una discusión muy complicada, mis amigos. ¿No era ya lógico que los militares nos quitaran de encima esta mugre de régimen cumpliendo la Constitución? ¿No les parece inmoral que los militares tengan que esperar que estalle
y que los manden a disparar para entonces decir no disparamos. ¿No les parece inmoral? ¿No les parece que lo mejor debería ser que las Fuerzas Armadas desconozcan este régimen ahora sin estallido y agarren por las mechas a ese alto mando de malandros y narcotraficantes, a ese alto ejecutivo lleno de ladrones, de potentados y tiranos, y los ponga tras las rejas y le mande a Estados Unidos 2, 3 aviones de narcosoles? Eso debería ser lo que haga las Fuerzas Armadas. ¿Hay alguien que quiera hacerlo? Yo no sé si todo lo que he dicho, pero cuando Baduel escribió el pronunciamiento ese y le teme el tal Bolsa Padrino, a los 2 días, a los 8 días se fue para que José Vicente a fabricar esa teoría peorra de que las Fuerzas Armadas son herederas en realidad de la izquierda y del porteñazo y heredero de las guerrillas. Baduel es la antítesis de Padrino. Entonces nos faltan los bocones. Pero Baduel sostuvo a Chávez, sí, cuando Chávez era todavía una persona que coexistía con la democracia política y con las direcciones de la coordinadora, que un día le dieron un golpe en mala hora y mal dado, y el pueblo quedó de espectador de aquella vaina, y entonces las fuerzas militares, donde estaba Baduel, lo repusieron en el poder por la exigencia de la propia Constitución. Muy bien, episodio pasado, porque habría que seguir hablando de lo que Baduel hizo contra el intento de Chávez de imponer la reforma comunista, de lo que Baduel hizo, pero ya con mucho más acompañante, el 6 de diciembre, cuando obligan a Padrino y a Maduro a aceptar el veredicto electoral de la inmensa mayoría que eligió la oposición MUD para la dirección de la Asamblea Nacional, porque hay otros episodios de Baduel que no se queden solo en el 12-13 de abril del 2002, sino que sigue actuando esta persona. Entre otras cosas, tuvo 6 años y medio viendo el techo, chico, y lo volvieron a meter ahorita para que siga viendo el techo en Ramo Verde. Entonces, una persona que tiene cierta autoridad moral. Bueno, ese militar, general en jefe, sostiene que el mandato de las Fuerzas Armadas debe pasar a Ramo Verde, así como lo escuchan. Debe irse a Ramo Verde. Y entonces, esa dirección militar desde Ramo Verde es lo opuesto a Padrino, lo opuesto a los narcosoles, lo opuesto a el Pollo Carvajal, lo opuesto al señor Reverol. Por ahí me llegó otra vez hoy, lo retuiteé, lo reenvié, un pequeño video, chico, del mayor narcotraficante agarrado de Venezuela, el de apellido árabe ahí de Valencia. ¿Cómo que se llama ahí? Wikipedia, rápidamente. El árabe super narcotraficante que lo trajeron de Colombia, Macle. Macle dice, gracias Henry, Macle dice que 300 millones de esos 2 meses de dólares se los cogió Reverol. O sea, por un alto jefe del narcotráfico a Venezuela que pagaría en los Estados Unidos algo así como 10 cadenas perpetuas al señor Macle, dice que el que lo robó y el que tiene los frutos de la gran venta de droga es Reverol, el general Reverol, ministro del Interior, el jefe de la Guardia y ministro del Interior del gobierno Maduro. ¿Ustedes creen que esos inmorales que dirigen la política venezolana y las Fuerzas Armadas puedan ser perdonados por un gobierno que tenga 2 dedos de frente? Y que preso, chico, hay que deportarlo a los Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué propone el general Baduel? Le propone a las Fuerzas Armadas sencillamente que desconozcan ese mandato de Maduro, que se hizo un gobierno absolutamente ajeno a los intereses nacionales. Todo está combinado.
Todo está mezclado, pero no todo con todo, sino muchas cosas con muchas otras. El principio del simple platónico, si todo estuviera conectado con todo, fuera imposible el conocimiento. Pero sería imposible el conocimiento si nada no estuviera relacionado con nada. Es imposible conocer, puesto que nada sale nada. Pero muchas cosas sí están relacionadas con muchas otras. El fin del chavismo en Venezuela está directamente ligado a una circunstancia histórica donde no es por casualidad, no porque yo crea ni en brujería histórica, ni en eso que llaman el finalismo, o un diseño inteligente de la historia universal, etcétera, pero no sé por qué me huele, chico, que la llegada de Trump al poder en los Estados Unidos, independientemente de que haya un Bergoglio en el Vaticano que quiera alcahuetear un descenso suave de Maduro, yo confío ciegamente en que hay una especie de coincidencia histórica extraordinaria entre el clero venezolano, los liderazgos civiles refractarios, es decir, contrarios al liderazgo de estos amponcillos que lo que quieren es hacerse rico con las alcaldías y gobernaciones. Y es una feliz coincidencia que Trump haya llegado al poder. Que el uribismo esté repuntando en Colombia contra el plan de liquidación nacional de la democracia en Colombia, encabezado por este bicharraco Santos. Hay demasiadas coincidencias a favor de imaginar que el fin de nuestra agonía está cerca. El chavismo con chequera petrolera está en bancarrota total en América Latina, en América Hispana. Los demócratas, alcahuetes de Maduro y de Diosdado y del Pollo Carvajal y del Reverol, están con las tablas en la cabeza inicialmente. Depende de la astucia del señor Trump si los demócratas no levantan cabeza otra vez con sus legiones de homosexuales reprimidos, sus mujeres abortistas que no la dejan abortar, sus liberales a ultranza que quieren, andar desnudo en la calle, Exagero, por supuesto, porque Trump, como conservador, y que tiene algunas cuentas pendientes, el señor Trump, con el leal saber y entender de la ley americana, ojalá pueda sortear eso y no se transforme en un ejecutor de políticas suicidas como la que pudiera resultar para la propia economía norteamericana de ese ensayo absolutamente disparatado de un proteccionismo a ultranza en momento en que Estados Unidos, y lamentablemente no pude relatarles esta parte del debate de hoy, lamentablemente no puede, desde la dirección del imperio americano realmente existente y ductor de la economía mundial, no puede el señor Trump olvidar cosas muy importantes del decurso del desarrollo histórico. 3 minutos, tengo que terminar una idea. Muchos, sobre todo estos locos, ignorantes chavistas, nunca entenderán que lo que hay en China, por ejemplo, ¿y por qué no copian lo de China? El régimen chino es totalitario comunista hacia adentro, en lo que corresponde a las instituciones. Pero al adoptar la economía de mercado a ultranza, ha generado 300 millones de nuevos clase media china. Y es la primera potencia mundial financiera e industrial, y lo va a ser tecnológica en 40 o en 20 años. ¿Por qué no adoptaron ese sistema? Ya que querían gobernar y ser despóticos hacia el país. ¿Por qué no escogieron? Está bien, agarren la dictadura, échenle pichón. A mí no me dará grima, pero está bien, ciérrenle la boca a todos los que quieran cerrarle la boca, pero dame un progreso social impresionante. Dame una ofensiva de la economía venezolana a nivel de la globalización. Dame un poderoso
crecimiento económico interno y de la colocación de Venezuela en las finanzas y en la industria mundial y en el comercio mundial. Y ustedes son tarados completos. Pues bien, el aparato totalitario del Partido Comunista Chino fue capaz de desarrollar la economía capitalista más impetuosamente dinámica de todos los tiempos. ¿Cómo les quedó el ojo? Esa vaina no la entienden ustedes, que siguen con las prédicas esas peorras de que el capitalismo. Ustedes todavía no entienden que Putin tiene las alternativas de incluso mezclarse con Trump para evitar que China les agarre la delantera en el mercado mundial, y que lo que está detrás de la redefinición de la política imperial de los Estados Unidos tiene que ver con la liquidación del imperio comunista soviético, la reconversión del imperio de los zares en imperio no comunista, absolutamente nada que ver con el socialismo, pero sí con una economía de amplísimas competitividades futuras, o que las buscan por lo menos, porque en definitiva tendrán que temerle, sobre todo los rusos, a la dinámica de la economía capitalista china. Y cuidado con vaina, que detrás viene la India. Y ustedes, mientras tanto, hundiéndonos, chicos, y que en unos pesos que va a lograr el ladronzuelo este de Táchira, unos pesos que va a lograr echándole gasolina, haciéndole trampa al gobierno colombiano. ¿De dónde salen ustedes, chicos? ¿De qué cueva, chicos, salen ustedes en la historia? Ustedes salen de lo peor de la humanidad, de lo más atrasado de las ideas, de lo más atrasado de lo que fueron, chicos, los pequeños privilegios feudales, de lo más atrasado de la historia humana, como si fueran príncipes de la Edad Media, pero príncipes ampones, expoliadores, opresores, asesinos, bandoleros de la peor especie. Ustedes merecen que se les erradique, y hacia eso debe ir Venezuela, a erradicarlos, porque no tienen otro destino. Bien, amigos, eso es todo por hoy. Fue mi programa Sentido Común número 254 del 1 de febrero. Será hasta mañana, cuando de nuevo seguiremos reflexionando juntos sobre nuestro destino nacional como parte integrante de un mundo convulsionado que nos reserva no pocas sorpresas para escoger en ese escenario nuestro propio destino, de marchar hacia la barbarie o hacia la civilización. Hasta mañana.